Pues me da mucho gusto que estén aquí porque es un tema bastante difícil y triste el que vamos a tocar, pero pues sí, muy importante sobre todo en estos días, ¿no? Ay, yo también te quiero, Kat. Bienvenida, Rebe de Grupo Día. Hola, Chava y Aquino, qué bueno que ya están por aquí. Pues miren qué curioso, ¿no? Que no hace mucho... Ay, hola, Tuti. Qué bueno que ya llegaste. No hace mucho estuvimos hablando, recién estuvimos hablando sobre el tema de la depresión y explicando un poco las características principales, la frecuencia con la que sucede y por qué pues es una enfermedad seria que se debe tratar de manera profesional y con mucho respeto por los peligros que implica. ¿Y cómo no hablar de eso una vez más si muchos de nosotros estamos conmocionados porque hay noticias muy fuertes todos los días, pero esta noticia del suicidio de Cheslie Kryst, me parece Cheslie Kryst, ha impactado mucho porque, bueno, ella se lanza desde un edificio muy alto en Nueva York y deja a la gente muy sorprendida porque ella había sido Miss Estados Unidos, una mujer muy guapa, activista, abogada de carrera, que tenía pues un futuro aparentemente muy prometedor. Y sin embargo, bueno, pues ella se suicida, hubo un poco de duda al respecto y me parece que ya ayer o hoy ya hubo un parte del médico forense o de los médicos forenses que definitivamente dictaminaron que ella cometió un suicidio. La madre de Cheslie habló y dijo que pues realmente la gente no sabía por lo que su hija atravesaba, que era una chica paradójicamente muy alegre, muy sonriente, que hablaban todos los días y que era la alegría de su vida, que se divertían mucho, pero también dice la madre que nunca la gente supo o que ella mantuvo oculto del público que tenía un trastorno que ella llama, o bueno, que ella mencionó como una depresión funcional, que no es otra cosa que una distimia, que yo ya les había explicado, que es una especie de depresión moderada, continua, ¿no? Como crónica, donde las personas son este tipo de personas que nosotros a veces en la manera coloquial de dirigirnos a ellas decimos que son personas amargadas, que son personas poco contentas, que nada les gusta, que nada les entusiasma, que tienen poca energía, que son desanimados, pesimistas, insatisfechos, pero que muy probablemente tengan este trastorno distímico o, como le llaman en otros ámbitos y la madre de esta muchacha, pues una depresión funcional, lo que quiere decir que te permite funcionar, te permite vivir, trabajar, hacer la vida como si nada pasara, pero está ahí, ¿no? Está permanentemente ahí. Y este tipo de problema pues a veces puede avanzar y convertirse en una depresión más franca, más grave, como de un trastorno depresivo propiamente dicho, o cualquier otra cosa, y tener consecuencias graves. Por eso les decía justamente cuando hablaba del tema de la depresión, eso, que hay que acudir a los profesionales, hay que tener un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado y seguir el tratamiento. Y en depresiones muy graves, habitualmente el tratamiento farmacológico va a ser indispensable y se tiene que utilizar, porque si no, no se logra un equilibrio emocional o un equilibrio de neurotransmisores en el cerebro que ayude a la persona a resolver las problemáticas que le estén causando esta situación y entonces pueda salir adelante. Y de lo contrario, si se rehúsa o no se atiende adecuadamente y decide por su cuenta tomarse un té o decir, mira, échale ganas y esas cosas que ya sabemos que no funcionan, pues las consecuencias pueden ser muy graves. Yo en lo personal he hablado aquí muchas veces al respecto y también en otros espacios he explicado muy insistentemente por qué todos los trastornos mentales o todas las condiciones mentales se deben de tratar con seriedad y con responsabilidad. Por ejemplo, hay un prejuicio y tiene cierta realidad, por ejemplo, de que hay un sobrediagnóstico de trastornos en algunos niños. Se habló, sobre todo en los años 90, quizá a principios de los 2000, que sí hubo un exceso de diagnósticos
de trastorno por déficit de atención en niños y preadolescentes. Entonces, hubo un tanto prejuicio al respecto y sí, en algunos casos sí hubo sobrediagnóstico de esto y se criticó mucho la medicación. Se empezó a decir que se quería tener a los niños dormidos, atarantados. Era algo que todavía se estaba estudiando, ¿saben? En algún sentido. Y dar con la dosis adecuada de medicamentos, en este caso que estoy hablando de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, sí es un proceso un poco complicado, tardado, que sí puede impresionar al principio cuando se medica a un niño que parece estar exageradamente quieto y contrastando con la hiperactividad que traía, pues puede parecer un poco alarmante. A veces sí es cierto, a veces no es cierto, pero siempre un profesional responsable guiará el camino de la manera más sana y óptima para el niño. Ahora, esto que les digo y que se empezó a hablar así de están dopando a los niños y por este asunto de que todo el mundo habla de la dopamina como uno de los neurotransmisores importantes del estado de ánimo, empezamos a utilizar esa palabra o se empezó a utilizar esa palabra de manera muy coloquial y muy irresponsable. Está dopado, anda dopado, lo quieren dopar. Pero no es así. Además, insisto, esta duda y este ruido sobre la manera de tratar o no un trastorno por déficit de atención en un niño se dio por ahí de los años 90. Piensen ustedes, de los años 90 para acá, la ciencia ha avanzado. Ha cambiado, los medicamentos eran de primera, segunda, tercera, cuarta, ahora quinta generación, etcétera, y se ha ido resolviendo muchas de las dudas que se tenían sobre su uso en el pasado, han mejorado algunos, las dosis son distintas y además, por supuesto que el tratamiento se complementa con otras cosas como la terapia ocupacional, la terapia psicológica, muchos otros aspectos que pueden ayudar a que estos niños vayan mejorando y puedan adaptarse a la sociedad, al mundo y estar contentos. A pesar de eso, de lo que acabo de explicar, hay personas que siguen teniendo un fuerte prejuicio al respecto y eso es muy preocupante cuando miramos situaciones como esta que hablamos hoy de Chesley. Ahí es donde decimos, ¿pero qué pasó? ¿Qué tendría? Se veía que su vida estaba bien, porque nadie hizo nada. Hay quienes ya dijeron, bueno, pero si la mamá sabía que tenía esta distimia o esta depresión funcional, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no estaba con ella? ¿No? Ahí es donde empieza todo el mundo a decir que nadie hizo nada, cuando muchas veces está el problema y la gente no quiere hacer nada o quiere hacer lo que ella quiere. Entonces quieren curar, por ejemplo, sigo hablando todavía de niños, quieren curar al niño a base de test, a base de cambios drásticos de alimentación que al día de hoy, y nos lo explicó muy claramente en una entrevista que le hice al doctor Roberto Rivera, que es especialista en esto. Este doctor especialista ya dijo que no hay ninguna evidencia científica y se han hecho pruebas durante muchos años de que ciertos alimentos incidan o no incidan de manera significativa en trastornos, condiciones o cuestiones como el espectro autista, por ejemplo, u otros. O sea, no hay una correlación directa y determinante en eso. Claro, hay estimulantes, por ejemplo, si le damos a un niño café, pues claro que le vamos a quitar el sueño y va a estar más acelerado, pero el café no le está causando el trastorno ni lo empeora por sí mismo, sino que es un estimulante nada más y eso ya lo sabemos, ¿no? O si le damos mucho chocolate azucarado también a un niño en la noche o a un adulto, pues va a estar más inquieto, pero no define ni determina ese tipo de cosas el desarrollo o no de un trastorno que ya esté presente. Ya sea del estado de ánimo o sea un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, la gente con este prejuicio que les digo, que hay que pensar que se habla mucho más de todas estas cosas a partir por ahí yo diría de mediados de los 80, pero muy fuerte ya en los 90, en los 2000, hasta el día de hoy que estamos en el 2022, cómo se ha estudiado, cómo ha avanzado la ciencia, cómo los psiquiatras, los paidopsiquiatras y todas las especialidades que existen en psiquiatría, en investigación, se han ocupado, las neurociencias, etcétera, de entender cómo funciona el cerebro
y por otro lado las terapias para entender cómo inciden las emociones, los pensamientos, los vínculos con las personas en generar estos estados de ánimo para poder ayudar a las personas. Son muchos años y mucho esfuerzo y mucho estudio para poder tratar esto de una manera especializada que no tiene nada que ver con los prejuicios y con las ideas que a veces tienen las personas. De manera que, volviendo al asunto de Chesley, seguramente en los días posteriores o en las semanas que vienen se irán sabiendo más cosas. Es posible que haya amigos de ella, a lo mejor algún novio, un exnovio, que platicarán cosas que ellos sepan y a lo mejor la gente va a empezar a atar algunos cabos y dirá, ah, claro, tenía esto. Miren, una de las cosas de las que se habló muy al principio fue que ella se volvió activista porque sufrió en carne propia discriminación. ¿Por qué? Porque era una mujer de raza negra que triunfó en un concurso de belleza de gringo, ¿no? Donde decían cómo va a representar a Estados Unidos una mujer de raza negra como la más bella de acá. Y que entonces recibía muchos mensajes de odio. Ella lo compartió, le dolían mucho, la lastimaban mucho. Y entonces hoy la gente dice, claro, y miren lo que hicieron, por eso fue y se mató. La realidad es que, imagínense si todas las veces que a uno le dicen cosas horrendas, y se los digo yo por experiencia propia, ya les he platicado muchas veces que haber trabajado con la gran Lupita Reyes para mí ha sido una experiencia invaluable, muy hermosa, y donde la mayoría de las personas, entre ellas tú, Kat, pues me acogieron con mucho afecto y algunas, como tú, siguen ahora aquí conmigo. También hubo gente que me atacó de manera, yo sí considero verdaderamente injusta y violenta. Porque obviamente cuando uno se expone a la opinión pública, como hoy mismo lo vuelvo a hacer y lo hago todos los jueves, por supuesto que uno abre una puerta que permite un intercambio y un diálogo y opiniones y comentarios de los demás. Pero una cosa es eso, e incluso un desacuerdo, ¿no? Decir, mira, yo no estoy de acuerdo porque en realidad he visto tal cosa o tengo esta experiencia. Y otra cosa es atacar a la persona, no su trabajo, sino a la persona y ofenderla con lo más venenoso y maligno que se tiene dentro y querérselo poner al otro y echárselo. Entonces sí es molesto, sí es desagradable y puede llegar a doler muchísimo. Pero imagínense si eso bastara para que una persona sintiera que su vida ya no merece ser vivida. Entre otras cosas, pues uno diría, sería darle el poder, ¿no? El poder a esos malos que muy seguido, y aunque lo niegan cuando se les expone, muy a menudo lo que tienen es envidia, es una envidia muy grande, un deseo de estar en el lugar del otro y no poder hacerlo, y por eso lo atacan y lo quieren destruir. Eso es muy común. Entonces, imagínense si uno se deja llevar por alguien así de pobre, ¿no? Internamente, y dice uno, entonces me quito la vida por culpa de eso. No, no es así. Insisto, sí hiere muchísimo, sí puede afectar mucho, pero no es la razón para que una persona se vaya al hoyo. Tiene que haber, como yo ya expliqué también en el episodio donde hablé sobre depresión, tiene que ver con muchos factores. Por eso se llama trastorno de depresión, no enfermedad, porque no tiene una causa, sino muchas causas, por lo regular en combinación. Son muchas causas coexistiendo al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no significa que uno se deprimió por la causa A, otro se deprimió por la causa B, otro por la C. No, habitualmente las personas se deprimen por una combinación de B con J, con H, con Z y así. Eso es como funciona. Y entre esos factores, también ya he explicado, pues que existen algunos que son genéticos, ¿no? Que pueden ser, sí, corren en las familias, pueden ser heredados, pueden ser ambientales, pueden ser derivados de ciertas experiencias, pueden ser hasta producidos por inmadurez. Inmadurez quiere decir poco desarrollo de algunas áreas del cerebro como órgano anatómico, áreas que no se han desarrollado óptimamente, pero que se pueden desarrollar con una terapia y con un tratamiento apropiado. Entonces hay predisposiciones biológicas, genéticas, psicológicas, medioambientales. Les decía yo, por ejemplo, si hablo de medio ambiente, hoy hay una propensión a la depresión porque hay una pandemia. Hay una pandemia que ha matado a mucha gente, que nos ha tenido en jaque a todos, que nos ha tenido asustados y que ha pegado muchísimo en la economía de un sector muy grande de la población mundial. Entonces, ese es un factor psicosocial que incide en una depresión. ¿Por qué se deprimen unos más que otros?
por su predisposición biológica, genética muy probablemente, y por otros factores que se van sumando. Esto es una sumatoria de factores que pueden desencadenar un episodio depresivo que termine en un suicidio. Datos que ya les he dado, estadísticamente se conoce que se suicidan más mujeres que hombres, que es importante acabar con el mito de no le hagas caso al que amenaza y amenaza con matarse porque no lo va a hacer. Hay unos que sí, siempre hay que hacer caso a las amenazas. Hay gente que lo anuncia hasta que un día va y lo hace, o lo intenta y lo intenta hasta que un día lo logra. El episodio de hoy se llama depresión, ansiedad y suicidio, porque hay que tener mucho cuidado también cuando tenemos un trastorno de ansiedad o una crisis de ansiedad o un periodo de ansiedad con o sin crisis de pánico o ataques de pánico, pero si nos sentimos particularmente ansiosos, hay que atenderse porque la ansiedad va siempre o casi siempre de la mano con la depresión. Y la depresión, como ya vimos, si no se atiende, puede avanzar y se puede convertir en algo muy peligroso. Les voy a decir otra vez algunos síntomas de depresión para que no los olvidemos y estemos atentos si los llegamos a sentir en nosotros o en otras personas a nuestro alrededor, que pueden ser estos cambios de humor, que no tiene que necesariamente implicar tristeza ni llanto, sino puede ser enojo, irritabilidad, intolerancia, ¿no? Que por cualquier cosa, grita, se enoja la persona, se altera, no aguanta nada. Cambios en el peso, ya sea aumento o disminución muy notable y muy rápida de peso, que hablaría de cambios también grandes en la alimentación. Cambios en el sueño, lo mismo, mucho sueño, dormir mucho o dormir poco, insomnio. Una especie de pérdida de vitalidad, de energía, de ganas de hacer cosas, sobre todo perder interés en hacer cosas que antes nos gustaban y que nos interesaban mucho y de pronto, no, ya no quiere. Ahí también puede haber un dato que nos hable de que algo está sucediendo en esa mente. Obviamente algunos muy evidentes, como los cambios en la apariencia, en el cuidado, ¿no? Gente que se deja de bañar, que ya no se peina, que a lo mejor se cuidaba mucho siempre de arreglarse el cabello y ahora ya lo trae por todos lados, con la ropa rota, sucia, todas esas cosas. Obviamente también el consumo de sustancias, por ejemplo, empezar a beber más alcohol, empezar a fumar más o cualquier otra cosa que se empiece a abusar de ella. Ya en síntomas como más serios y de más cuidado, el aislamiento, o sea, personas que ya se encierran y no vuelven a salir. Y también ya les dije cuando hablé de depresión, no me refiero a aislarse porque hay pandemia y no me quiero contagiar, no, sino pensando que no hay pandemia, todo está bien y ya gente que ya no quiere ir a ningún lado, no quieren ir a comer, no quieren ir a cenar, los invitan a una fiesta importante, no sé, unas bodas de plata, unas bodas de oro, que son eventos importantes de la gente que uno quiere y dicen, no, fíjate que no voy a ir y no van a algo que en otro momento le darían importancia. Ya les dije lo de la ansiedad con ataques de pánico o sin ellos, pero esta sensación, ¿no? De palpitaciones, de angustia y también la gente que empieza a tener como muchos accidentes, que se caen, que se pegan, que se cortan, mucho, hay que ver, algo está pasando ahí en esa cabeza. No porque a una persona le pase una de estas cosas o dos, vayan a querer ustedes diagnosticarle ya depresión. No, sino simplemente es preguntarse, a ver, ¿qué me pasa, no? ¿Qué más siento? Y ya si uno cuenta 4 o 5 de estos síntomas, pues ir a ver, ¿no? Una revisadita, que me vea el psiquiatra, o un buen terapeuta que si lo ve necesario me mande con el psiquiatra y hay que atenderse. Hoy las depresiones están a la orden del día en todos y en casos así graves como el de esta chica, pues pueden terminar de la peor de las maneras. Yo les decía también hace un momento sobre la ideación suicida, que así le llamamos en la clínica, cuando las personas empiezan a pensar si sería mejor morirse, ya no quiero estar aquí, ¿para qué? No tiene caso. A veces escriben como ella, ¿no? Esta chica Chesley escribió que deseaba a toda la gente que la seguía en sus redes, ¿no? Que les deseaba que este día les trajera algo así, ¿no? Como paz, que les trajera descanso y paz, ¿no? Ahí ella está hablando de eso, o sea, ya no quiero batallar con lo que sea que ella estuviera batallando en su vida
y que la llevó a que su distimia se convirtiera en una depresión tan fuerte que la llevó a este momento fatal. También hay que insistir en en el aislamiento, el retraimiento, cuando uno le dice a las personas, ¿cómo estás? Hay que platicar y se encierran, pues a veces hay que insistir un poco para que se abran un poquito y puedan sacar lo que traen. Esto lo pueden ver, por ejemplo, que a la mayoría de las personas nos ilustran mucho las películas y las series, lo pueden ver en Afterlife, ¿no? Que esa ya ven que se las he recomendado muchas veces, esta serie increíble de Ricky Gervais que me encanta y que ya terminó en esta última temporada, pero ahí se ve muy bien retratado, lo hicieron verdaderamente muy bien, un hombre al que un duelo real por la pérdida de una esposa se le queda como, se le vuelve crónico, y al volverse crónico se convierte en una depresión bastante seria que lo trae enojado con el mundo, hasta que afortunadamente esta red de personas que tiene alrededor, que son muy pacientes, muy compasivas, muy tolerantes, lo acompañan, lo ayudan, y llega un momento en que primero se tuvo que quebrar y tuvo que llorar y tuvo que decir de verdad lo que traía, y de ahí poco a poco fue sanando. Entonces ahí se puede ver bastante bien cómo estas cosas suceden y cómo se pueden ir mejorando. Este personaje tiene pensamientos suicidas todo el tiempo y muchas veces dice que lo que lo salva es el perro, ¿no? Tiene un perro y dice, es que si yo me voy, ¿y tú qué vas a hacer, no? ¿Tú qué vas a comer? ¿Quién te va a cuidar? Y sí, las mascotas por eso son muy buenas compañeras y son una ayuda terapéutica muy pues muy considerable en el tratamiento de muchísimas condiciones de salud, tanto física como mental. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque uno ve esto, por ejemplo también lo de Javier Ortiz, ex Garibaldi, ¿no? Pero ¿cómo? Yo lo vi y de pronto ya se suicidó. ¿Qué puede uno hacer? Cuando son personas, como les digo, que uno quiere, nuestra familia, nuestros amigos cercanos, hay que estar presentes, hay que escucharlos, hay que acompañarlos, hay que hacerlos reír. Si los vemos mal, hay que insistir en que se atiendan y decirles, oye, ¿no quieres que te acompañe? ¿Por qué no vamos a que te cheques? Darles confianza, ayudarlos a expresar las emociones, y sobre todo cuando ya de verdad la depresión es tan fuerte que nada de esto funciona, aunque uno les diga, mira, qué padre y todo, y no, esas cosas no bastan. Insistir en que vayan con un buen médico que los pueda atender y les pueda ayudar a regular pues esta química cerebral. Y entonces, fíjense bien lo que les voy a decir, cuando se regule esa química y se sienten más estables, imperativamente que vayan a terapia para poder hablar de las cosas que muy probablemente dieron origen o bien impulsaron el cuadro depresivo, porque va todo junto con pegado. No es tu vida muy bien y de repente el cerebro se te desorganizó y quién sabe por qué ya estás deprimido y triste. Puede ser, pero no es lo habitual, es una combinación. Entonces, por eso les digo, ¿qué sucede si ahorita estamos en una depresión generalizada, más o menos, ¿no? O hemos estado en una depresión generalizada porque estábamos encerrados, porque había un virus peligroso, porque la economía se veía afectada. ¿Por qué a unos les fue peor y a otros no tan peor con la depresión? Por eso, porque hay otros factores que inciden. Hasta la misma alimentación incide, insisto, no para que se desarrolle o no se desarrolle un trastorno, pero para que sea mejor o peor. Hay alimentos que son buenos para producir estos neurotransmisores que mantienen un buen estado de ánimo. Entonces, ayuda. También ayuda a hacer ejercicio. Las mascotas ayudan, el contacto con la familia. Lo que también les digo, que consume uno en relación a contenidos, ¿no? ¿Qué películas ves? ¿Qué lecturas haces? ¿Qué música escuchas? Todo eso va ayudando y va sumando un poquito. Pero la problemática puede que esté ahí. Si uno se queda sin trabajo, uno se va a deprimir. Pero ¿qué diferencia habrá entre uno que dice, bueno, sí me siento preocupado y triste, pero todos los días sigo buscando, que el que se tira y se deja vencer? Ahí hay dos cosas diferentes que se tendrían que atender de diferente manera. A mayor gravedad, más tratamiento, más vigilancia de un psiquiatra, y en los otros casos tal vez no, pero hay que saberlo valorar. Sí llama la atención en el caso de Chesley que la mamá diga ella tenía esta distimia
pero era muy risueña y era la alegría de mi vida y yo le hablaba todos los días. Entonces ahí hay como un vacío, ¿no? Que uno no sabe. Y en ese momento es exacto qué estaría pasando, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento específico de su vida? Hay personas que, no todas, y no digo que sea el caso de Chesley, pero hay muchas personas que yo he tratado que me cuentan y me dicen, mira, yo he tenido episodios depresivos, pero últimamente había estado muy bien, hasta ahora que llevo 2 meses que no puedo levantar la cabeza, estoy terrible. Y con mucha frecuencia son personas que abandonaron el tratamiento por su cuenta, porque dijeron, ya no quiero tomar, ya he tomado mucho la medicina, como si ellos supieran cuándo hay que tomar o dejar, y muchas veces eso pasa. Se quitan el tratamiento ellos solos y no permiten que un médico los vigile y los dé de alta si es que es conveniente hacerlo. Entonces, muchas veces está relacionado con eso. La ansiedad, ya les he hablado también muchas veces sobre ese tema, y la ansiedad, que va tan de la mano con la depresión, tiene que ver en especial con síntomas físicos que hablan de situaciones mentales que no han encontrado salida. Por eso en la ansiedad la terapia es fundamental, es el camino. Los síntomas ansiosos, al igual también que los síntomas de las personas que sí se enferman de verdad, pero por problemas emocionales, que son, por ejemplo, muchas enfermedades que pueden ser desde la fibromialgia, las migrañas, las gastritis, ¿no? Que son psicosomáticas. Todo eso, al igual que los síntomas físicos de la ansiedad, las palpitaciones, los temblores, el sudor frío, los entumecimientos, el mareo, todo eso son maneras en las que el cuerpo habla lo que la palabra no ha podido hablar. Por eso la terapia es el camino. Entonces, hay una medicación que ayuda a calmar los síntomas para que la persona esté en buenas condiciones de acudir a una terapia, que con una técnica especial para eso le puede ayudar a encontrar en su mente inconsciente todo eso que esa persona no puede ni siquiera pensar, ni siquiera le puede dar forma en el pensamiento, mucho menos lo puede llevar a la palabra, y eso entonces busca una salida, como el agua, ¿no? Que dicen, busca por dónde salir, y sale a través de síntomas en el cuerpo. Por eso se debe tomar también muy en serio la ansiedad, y no basta con decir, bueno, ya me tomé tal cosa, ya me calmé, o respiro y me calmo. O sea, sí está bien, qué bueno que te calmes, pero ¿de qué te está hablando el cuerpo con eso? Hay que saberlo, hay que sacarlo, hay que procesarlo, hay que ponerlo en su lugar, reconciliarse con ello, perdonar lo que se tenga que perdonar, superar lo que se tenga que superar, para entonces sí dejar de tener estas crisis de ansiedad o de depresión que son tan terribles, ¿no? Por último, les digo que cuando una persona está deprimida funcional, como dijo la madre de Chesley, no hay que confiarse tampoco de que no podría ser suicida. Las personas que están tan deprimidas que ni siquiera se levantan de la cama, a veces no son esos los que se suicidan. Porque como no tienen energía ni siquiera para levantarse, ni para pensar, ni para planear hacer una cosa de estas, no suelen ser o no siempre son esos los que se suicidan. Se suicidan a veces los deprimidos que tienen un poco más de energía. Se necesita algo de energía para poder llevar a cabo acciones que lleven a este desenlace. Entonces, cuidado también con eso, ¿no? Porque a veces la gente dice, pero no, todavía fue a trabajar a la mañana, iba caminando, no se veía. Pues sí, tenía eso, ¿no? Tenía energía, y entonces pudo hacerlo. Y no voy a dar ideas, pero lo que haya hecho fue y compró o trajo o se puso, ¿no? Porque tuvo energía. En cambio, cuando está todo apagado, no necesariamente se va a levantar para hacerse un daño. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo. En Estados Unidos y también aquí en México hay líneas telefónicas de apoyo a las personas que están en riesgo de suicidio.
se busca, ¿no? Aquí me parece que hasta en Locatel o hay muchos, cuando una persona está teniendo esos pensamientos, hay lugares donde se puede llamar y brindan apoyo muy bueno. Lo malo es que no siempre la gente piensa eso, va y lo hace, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidar mucho las depresiones antes de que se llegue a esos cuadros, pero de que existen muchas vías para poder hablarlo, trabajarlo y todo, sí existen. Cuando la depresión es muy grave, pero también está asociada a un cierto nivel de conciencia en la persona, es cuando las cosas más o menos se pueden manejar, porque puede la persona decir, estoy muy deprimido, me siento terrible, me quiero hasta morir, pero no entiendo por qué. Entonces voy con alguien, ¿no? Voy a buscar un médico a ver si me ayuda, pero yo por mí ni quiero ni nada, pero a ver qué. Entonces ya por lo menos ahí hay un paso, ¿no? Cuando uno dice, esto no está bien, esto no es normal, sí, no tengo ganas de nada, no puedo parar de llorar, o no puedo parar de pelear, o no puedo parar de enojarme, pero reconozco que algo no está bien conmigo. Entonces ahí es donde sí se puede ayudar y hacer algo, ¿no? Porque es muy grave. Y por eso, cuando hablaba hace un momento sobre estos trastornos en los niños, porque ellos no pueden decidir por sí mismos, ¿no? Que ellos se lleven al doctor, si no es un tema que los papás tienen que hacer, ahí es donde sí quiero poner mucho énfasis en la importancia de la ayuda profesional. Porque si los papás no quieren llevar a sus hijos, que de veras tienen problemas, que los mandan llamar de la escuela porque no se están en paz, son demasiado inquietos, son violentos, se pegan a sí mismos, le pegan a otros. O sea, de verdad estos niños que tienen un trastorno fuerte de hiperactividad sufren mucho también esos niños, y de no atenderse, porque los papás dicen, no, es que si lo llevo al doctor lo va a querer dopar, entonces ahí se aguanta, pues le están haciendo un maltrato y un daño gravísimo a ese niño, que en el futuro podría tener consecuencias tan graves como estas que estamos hablando el día de hoy. Entonces hay que pensarlo, ¿no? Y no por tenerle miedo a un tratamiento permitamos que se corran riesgos muchísimo peores que lo que cualquier tratamiento podría implicar. Dice Rebe de Grupo Día que es algo muy fuerte, sí, pero es algo de lo que hay que hablar. Y ya ven que acababa de pasar, ¿no? ¿Se acuerdan que también les dije hace poquito el Día Internacional sobre la concientización acerca de la depresión como un problema de salud de los primeros lugares en el mundo? Entonces, hay que hablarlo, porque entre más conciencia tengamos, a veces hasta uno mismo dirá, ay, a lo mejor yo tengo eso, ¿no? Yo últimamente ya me doy cuenta que no quiero hacer nada de lo que antes me gustaba, que me peleo con todos, nada me gusta, nada me parece, duermo mal, tengo pesadillas horribles, de repente me dan los ataques de pánico. Pues a lo mejor yo tengo algo. Entonces, entre más se hable, pues más conciencia se hace y más prevención y más tratamiento puede haber. Nos dice Kat, yo vi esos números en el puente Golden Gate en San Francisco y me dieron escalofríos. Pues sí, cómo no, es algo súper lamentable. Ya ven cuánta gente, ¿no? Gente famosa que nos enteramos y gente que ni sabemos. Ahora que estamos hablando de Chesley, pues yo no sé, me acuerdo, por ejemplo, de este actor maravilloso, Robin Williams, que hizo películas tan bonitas, tan entrañables, que siempre nos daba ternura. Por allí hizo una de un villano que trabajaba en una compañía de revelado de fotografías hace muchos años, pero casi siempre hacía personajes muy bonitos, como que él tenía un mensaje que quería dar a través de los personajes que tomaba. Y qué horror, ¿no? Que de pronto un día la esposa lo encontró pues ahí en la habitación habiéndose quitado la vida, y mucha gente que hemos sabido. Algunos de estos casos están asociados a consumo de sustancias, pero siempre también a depresión, es decir, se potencia, ¿no? Con el alcohol o con la droga, un estado depresivo ya de la persona, incluso una personalidad melancólica se puede potenciar con el consumo de ciertas sustancias de todo tipo, ¿no? Entonces, pues sí, se vuelve muy peligroso. Dices fotografía, ¿viste fotografías, Kat? ¿A qué te refieres? ¿Fotografía se llama la película? ¿O qué? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Pero bueno, y como él, muchos, ¿no? Han pasado por ahí. Entonces,
hay que tomarlo en serio. Les digo, las amenazas de suicidio también sí hay que escucharlas y no como para que nos chantajeen, sino simplemente para llevar a la persona a que se atienda, ¿no? Porque también eso de, si no me amas me voy a matar, y, ¿no? Los novios adolescentes, y si no me quieres vas a ver, vas a ser la culpable de mi muerte. Pues uno tendría que decir, no, yo no voy a ser culpable de nada, pero hay que atenderte. A ver, vamos a ver por si sí o por si no, que te cheque un doctor, porque ya amenazar de por sí con matarse y que fuera mentira, ya habla también de que algo no anda bien con la persona, porque esas amenazas no se hacen, ¿no? Nada más por mortificar a otros o por chantajear a otros. Y si se hacen porque de veras se están pensando, pues también. Entonces no se deberían tomar a la ligera. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo, alguna cosa que no haya dicho ya y que quisieran saber. Pero por eso les digo, esto de la depresión es muy serio, muy serio, pero también muy tratable si se hace a tiempo, adecuadamente y confiando, buscando muy bien a buenos médicos, un buen equipo que nos apoye con esta situación, y una vez que estemos ahí, confiar en los profesionales, externarles nuestras dudas, por supuesto, nuestros temores, preguntar todo lo que haya que preguntar y apegarse al tratamiento para poder salir adelante. Y dice Chava y Aquino que su héroe Anthony Bourdain, claro, también el chef, ¿no? Tenía depresiones recurrentes, problemas que se sabía de depresión, y creo que también abuso de sustancias. Y luego en esos medios donde hay tanta competencia, fama, dinero, presión, etcétera, a veces a la gente le cuesta muchísimo trabajo mantener el equilibrio, ¿no? de su vida, de sus mentes. Es complicado. La diseñadora Kate Spade, ¿no? También, que curiosamente hacía estos diseños tan coloridos, ¿no? De mascadas y bolsas y vestidos de colores y flores y el color rosita y todo precioso, maravilloso. Y pues miren, dentro de ella, qué tormenta habría también que no pudo manejar y también se quita la vida, ¿no? Hace un par de años. Dice Vicky, Vicky, me da mucho gusto que estés acá. Como con todos, por supuesto. Dice, gracias por la orientación, me sirve mucho para saber entender a aquellas personas que tenemos cerca. Sí, y aparte acuérdense que hay muchos riesgos de depresión porque los problemas, las penas y las pérdidas y las desgracias están a la orden del día, la verdad. Les digo, ahorita la pandemia que la tenemos todos, más quienes hayan perdido un familiar, quienes hayan perdido un trabajo, quienes estén atravesando una enfermedad fuerte que los rete mucho, tanta cosa, ¿no? Separaciones, hijos que se van, que se casan y uno los va a extrañar, yo qué sé, todo eso puede afectarnos y puede detonar algo que ya medio traíamos también. Y entre más delicados emocionalmente seamos, más proclives, más melancólicos, ¿no? Proclives a las depresiones, pues más nos puede pasar, pero si lo trabajamos, sí se puede salir adelante y se puede salir muy bien. Así es que pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Yo les agradezco como siempre su atención, su tiempo. Una vez más, los invito a compartir este contenido con personas a las que les guste aprender y que pueda serles de utilidad. Y les recuerdo que vayan a leer a escribele.com, donde está mi nuevo artículo que creo que puede causar un poquito de ruido y descontento en algunos sectores, porque se llama Autoayuda, talleres de vida y otras farsas. Así es que vayan a leerlo para después saber que no conviene mucho leer. Yo, como siempre, les agradezco mucho su atención y su tiempo. Les mando un abrazo. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves.